Bien, amigos de Radio San Borja, líder en peruanidad, retornamos con el programa La Hora de Integración. Esta tarde con unos invitados especiales que vienen desde la hermana República de México y que han estado en nuestro país ya recorriendo algunas ciudades nuestras. Pero ahora vamos a hablar un poco del teatro, el teatro en México, el teatro latinoamericano. ¿Cómo ha ido evolucionando el teatro en México? Bueno, pues a partir de todas las técnicas que hemos recibido, tanto del extranjero como de América Latina, sobre todo en México existe el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la cual uno de los propósitos es el de impulsar todas las artes, pero sobre todo también el teatro. La Universidad Nacional Autónoma de México y la mayoría de las universidades es una de sus prioridades el arte, pero sobre todo el teatro. Lo cual, por ejemplo, existen varias becas para los hacedores de teatro del Sistema Nacional de Creadores, que son becas por 3 años, que le permiten vivir bien y dedicarse al teatro, no andar buscando tu trabajo y hago el teatro en mis ratos libres, no, es profesionalizarlo. Existe la Compañía Nacional de Teatro, que también los tiene por 1 año y con un sueldo nada despreciable, pero su fin es dedicarse al teatro. En las universidades está surgiendo el apoyo para esta actividad, sobre todo en las nosotros. Ahorita tenemos un nuevo rector y está impulsando la campaña universitaria de teatro. Esto es que también tengan un sueldo para que el nivel actoral y de profesionalización de todos los hacedores del teatro aumente. Me hablabas de la Compañía Nacional de Teatro, sí, que también existe la Escuela Nacional de Arte Teatral. ¿Estas dos instituciones también tienen la formación de actores o solamente son compañías de actuación? No, por ejemplo, la Compañía Universitaria de Teatro concentra a tanto actores, productores, escenógrafos, iluminadores, todo. Pero existe la Escuela Nacional de Arte Teatral, que hace a personas que se dedican a hacer teatro como actores únicamente. Nosotros también tenemos una licenciatura en arte teatral en el Estado de México, en Toluca, en la Universidad del Estado de México. Existe en la Universidad de Chihuahua, en la Universidad de Cuernavaca, Morelos, y en la Universidad Veracruzana. Existen las licenciaturas en arte teatral. ¿Y cómo se ha ido dando durante los últimos años el desarrollo teatral? Pues, porque, digamos, a nivel internacional, sobre lo que se maneja en los medios de comunicación, acá en el Perú, por ejemplo, se conoce del cine mexicano antiguo, se conoce de las novelas o de las producciones de Televisa actuales, pero muy poco se conoce del desarrollo teatral. Entonces, ¿cómo está ese desarrollo teatral? Y sobre todo, hablemos de la última década, ¿no? Claro, sí, ¿no? Ha tenido mucha expansión, sobre todo hacia Europa. Muchas compañías, algunas de alguna institución u otras independientes de teatro han estado representando a México en festivales de Europa, en Francia, en Alemania, en España, por su alto nivel. Sí, de tal manera que han estado trabajando, haciendo temporadas muy largas en Europa. La mayor parte ha sido apoyadas por los gobiernos tanto de México como del país invitado, pero han sido invitados por su profesionalismo, por su alto nivel. Regularmente el teatro casi no se le da mucha difusión como a las telenovelas, ¿no? Porque bueno, pues sabemos que es una empresa privada y solo presenta lo que es de ellos. Pero tanto el teatro ha surgido mucha gente talentosa y que se han creado sus propias compañías. Hay una institución que tiene 30 y tantos teatros, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social en todo el país, y estos teatros los dan como dato a los grupos para que ellos los exploten. Y no solamente les dan el comodato, sino también el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes les da $500,000 al año para que produzcan y ellos cobren. En México, la formación actoral está centralizado en Ciudad DF o en cada uno de los estados mexicanos se está dando este desarrollo. En algunos de los estados, no en todos, pero como decía, es el Estado de México, el Estado de Morelos, el Estado de Chihuahua, en Durango también y en la Universidad Veracruzana. ¿Y se sigue dando anualmente estos 2 festivales de teatro que hay en México?
El Festival Internacional Cervantino, ese es cada año que se hace en la ciudad de Guanajuato, y en la Ciudad de México hay un festival también que es internacional, que se está dando, pero sobre todo también hay otros festivales, como en Toluca tenemos cerca una población que se llama Metepec, de donde es el árbol de la vida, que es mundialmente conocido. Ahí también se hace un festival internacional de las artes, pero le dan mucho énfasis a las cuestiones teatrales. Cuando hablaban, por ejemplo, de estos dos festivales, también se mencionó en algún momento el teatro campesino. ¿Cómo está dado eso del teatro campesino allá en México? Bueno, fue una corriente de un momento determinado y ya pasó. Hubo una corriente, en cierto momento, pero existe en Tabasco una compañía que ya tiene, yo creo que más de 20 años, que se llama Teatro Campesino, Chontal, y que ellos hacen trabajos exactamente, ellos son los que han permanecido. Porque inclusive decían que este teatro campesino se daba con escenografías realistas, naturales, ¿no? Ah, claro, eso es que el campo era su escenografía y ellos mismos actuaban con la comunidad en su conjunto. ¿Esto se sigue dando? ¿Ha prosperado? ¿Se ha estancado? ¿Está desapareciendo? Se ha estancado un poco porque digo que solamente están en el estado de Tabasco por esta compañía que incluso la que lo fundó acaba de morir, pero ya tiene alrededor de 20 años. Y qué bueno que preguntas, porque yo estoy en un proyecto en mi zona donde hay el grupo indígenas de Mazahuas, donde yo he estado trabajando y voy a montar unas obras con ellos, precisamente con toda la población, en espacios alternativos, ¿no? O sea, no hay teatros, no hay nada, sino el espacio abierto, algún casco de hacienda por ahí de ruido que podemos utilizarlo como parte de atmósfera. Pero en ese momento se ha detenido mucho en ese sentido, porque no hay más gente que se dedique a hacer teatro en comunidades indígenas. Todos buscan la comodidad de las zonas urbanas. Y me imagino también un medio de supervivencia, porque no creo que se gane mucho haciendo ese teatro, o tiene alguna subvención del Estado. Hay una subvención. En este caso, por ejemplo, yo metí este proyecto y si me dan una beca, la beca es de $2,000 mensuales por 3 años. ¿Sí? Para llevar a cabo ese proyecto. Entonces, sí hay apoyo, el problema es que nadie quiere irse a las comunidades, ¿sí? Quieren todo fácil, como decimos nosotros en México, peladito y a la boca, ¿no? Nadie quiere ir más allá, buscar otras alternativas, siempre quieren trabajar en teatros. ¿Pero eso los estás haciendo, por ejemplo, tú como un medio de estudio? ¿O qué? No, yo inicié yo trabajaba en una institución antes de educación que se llamaba Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y a mí me tocó trabajar en toda la zona Mazahua. Incluso se hizo la alfabetización bilingüe cuando yo estuve coordinando eso, y inicié lo que yo le llamé taller teatro comunitario. Vino el terremoto en el 85 y yo tuve que salir de esa institución porque me fui a trabajar a otro lado. Pero ahora lo quiero retomar como parte de un proyecto personal, porque yo doy clases en la universidad y tengo mi grupo en la universidad que está subvencionado por la universidad. Trabajo para otra institución que doy clases, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ese es un proyecto muy personal que quiero hacerlo en la comunidad. Hace muchos años a México llegó el director teatral japonés Seki Sano, que supuestamente fue uno de los discípulos de Stanislavski, y fue la persona que introdujo ese sistema de actuación en México. ¿Se mantiene? Hay corrientes vivenciales que manejan. Incluso yo venía leyendo un libro sobre dialéctica en el trabajo doctoral, que es de Serrano, que es un argentino, que habla precisamente de las acciones físicas de las cuales hablaba Stanislavski. Entonces, sí hay muchas corrientes y casi todo el mundo se va por ahí, pero se ha un poco difuminado esta teoría, ¿no? Porque todos, por ejemplo, la mayoría de Elia Kazan en Nueva York, con su Actor Studio, donde Robert De Niro, Marlon Brando, Al Pacino, todos ellos estuvieron en el Actor Studio, es una corriente también de Stanislavski. En México, la mayor parte trabajan este tipo de teoría, pero también trabajan la otra, la brechiana, la Brecht y la de y Grotowski, y también de el formalismo, ¿no? Formal. Por ejemplo, cuando tú hablas de ir a estas comunidades a realizar este tipo de teatro, ¿qué sistema es el que llevas y empleas? Porque yo me imagino que llevar tanto Stanislavski, Grotowski o Brecht a realizar un teatro de esa naturaleza debe ser algo complicado.
Por supuesto, pero realmente yo tengo alumnos, no son alumnos míos, estudian en la universidad, pero ellos son bilingües. Estudian en una universidad, pero son de una comunidad donde hablan mazahua y español. Y les interesa que sus tradiciones vivan. Entonces, en lo mío, yo voy porque las tradiciones no se pierdan y sobre todo el idioma de mazahua, porque no son dialectos, son idiomas, al final de cuentas. Y desarrollan en el idioma. Claro, mi idea final es que la obra sea bilingüe, ¿sí? Y que las generaciones de esa comunidad mantengan su lenguaje. Claro, porque hay un tema que siempre se habla y eso sucede también acá en el Perú, y me imagino que también en México, en la educación, viene sucediendo eso, sobre todo en las ciudades del interior del país, como le llamamos, donde tienen su propio idioma, como es acá el quechua, el aymara, o cada uno de los idiomas que existen en las comunidades selváticas, en la que se va desde la capital, llamemos entre comillas, a imponer el español. Claro. Entonces, un poco que se quita la lengua madre para poder darle un mensaje totalmente diferente. Entonces, el desarrollo de esas personas va a ser totalmente diferente porque no es su lengua madre. Lograrán aprender el español, podrán escribir, pero no es su lengua madre. Es como decir, y alguna vez poníamos un ejemplo, ¿no? Vienen de los Estados Unidos profesores americanos, nos enseñan inglés y a partir de ahora todos tenemos que hablar y pensar en inglés. Claro. Entonces, ¿y eso se está dando allá en México? Bueno, por ejemplo, cuando yo te comentaba, estaba haciendo la alfabetización bilingüe, ahí iba yo a las comunidades, siempre tenía que estar en las comunidades visitando, y una señora me dice, bueno, tú nos vienes a enseñar español, ¿por qué no aprendes mazahua con nosotros? Sí, y tienes razón, porque al final de cuentas, o sea, vamos a imponer, claro, ¿no? Pero la idea es proponerlo, es unas reuniones comunitarias donde la gente quiera participar, sobre todo que quiera que sus raíces y sus leyendas y mitos persistan por el tiempo, y que las generaciones de atrás no les dé vergüenza hablar su idioma natal, ¿no? Que no solamente tengan que hablar español a fuerzas, y cuando tengan que hablar en su lengua natal se tengan que esconder por vergüenza. Claro, y yo creo que cuando se da eso, como que comenzamos a perder la identidad, ¿no? Claro. Sí, en México sí se está trabajando para los indígenas, hay programas para la educación de ellos, para las artes. ¿En sus propios lenguajes? En sus propios lenguajes. Sí. No tratan de... Está el Instituto Nacional Indigenista. Entonces, a nivel federal también está este instituto, y las universidades ya imparten estas lenguas. Entonces, la gente que quiere estudiar otomí, mazahua, náhuatl, esto se imparte en el Instituto Nacional de Indigenistas y en las universidades. ¿Y en las universidades también existen programas bajo estos idiomas? No, bueno, hay más bien universidades que están en la región de los grupos indígenas, por ejemplo. Pero estos Oaxaca, grupos indígenas Chiapas. tienen que adaptarse al español. No conozco bien el sistema, pero las universidades ya son para indígenas, entonces debe haber algo muy cercano a ellos. Bien, vamos a nuestra nueva pausa comercial y retornamos con la hora de integración, siempre por Radio San Borja, líder en peruanidad.